¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra segunda sesión, nuestro segundo video, esta segunda semana del curso de software didáctico de la maestría en didáctica de las ciencias en modalidad virtual. Hoy vamos a platicar un poquito más en forma sobre este procesador de texto LeX. La sesión anterior, en el video pasado, vimos cómo abordar pues la instalación propiamente de este software. Recordarán ustedes que instalamos en realidad dos programas. Por un lado, instalamos el motor de LaTeX y por otro lado, instalamos ya después el procesador de texto LeX. Bueno, hoy vamos a platicar un poco sobre cómo funciona este software. Vamos a ver la configuración en general. Vamos a hablar de cómo configurar el documento, el área de escritura. Vamos a ver algunos elementos por ahí importantes de este software. Y en una siguiente sesión veremos cómo utilizar ya un documento configurado para crear distintos tipos de documento, ¿vale? Entonces, bueno, si instalaron, siguieron la instalación típica del software, seguramente tienen por ahí en el escritorio está algún iconito del software. em, entonces, bueno, hagan doble clic sobre el icono de Leaks, o bien, en el peor de los casos, si es que no tienen por ahí ningún acceso directo, hagan clic, o bueno, en el menú de inicio, pueden oprimir la tecla de Windows si están usando este sistema operativo. Y pues bueno, en Windows 11 aparece este menú, de esta cajita desplegable. Aquí simplemente escribimos Leaks y damos Enter. Esto nos va a abrir una ventana como esta. Esta es la ventana principal del software Leaks. Aquí, bueno, nosotros pues realmente necesitamos abrir un nuevo documento en esta ventana de Leaks. Tenemos de entrada, pues aquí un menú, la barra de menús, que pues es la típica que todo software en Windows tiene. Ustedes pueden abrir un documento nuevo, ya sea seleccionando el menú archivo en la opción nuevo, o bien, como pueden ver aquí, la combinación de teclas control N, o bien con este iconito que tenemos aquí en esta barra de menú, perdón, en esta barra de herramientas que aparece justo abajo de la barra de menú. Entonces, bueno, yo voy a hacer clic sobre este icono y voilà, tenemos nuestra ventana principal de Leaks. Como podrán darse cuenta, es ampliamente diferente a el software procesador de texto que comúnmente utilizamos. Si ustedes han utilizado Word, ya sea en Windows o en Mac, o si han utilizado el procesador de texto que tiene Google Drive, o si han utilizado, por ejemplo, en Linux o en algún otro sistema operativo, el software que se llama Writer de LibreOffice. Lo que normalmente encontramos en un software de ese tipo es una hoja en blanco, ¿no? Literalmente, una hoja en blanco. Aparecen normalmente unas reglas en la parte de arriba y en la parte izquierda o derecha del documento. De modo que pues nosotros podemos empezar a escribir texto y seleccionar el formato de ese texto, ya sea que lo decidamos centrarlo o desplazarlo hacia la derecha, justificarlo, cambiar el tamaño de letra, el tipo de letra, ¿no? La tipografía que se llama. Vamos, todos esos aspectos normalmente pues los configuramos una vez que abrimos un documento en estos procesadores de texto. Ya lo habíamos mencionado en el resumen introductorio que se compartió como actividad de refuerzo de la semana 1. Por ahí les compartí un PDF en el sitio del curso, con un muy breve resumen del software Leaks, sus aspectos generales y principalmente esta característica
que lo destaca o que lo distingue, mejor dicho, respecto a otros procesadores como ya los que acabo justo de mencionar. Recordarán que este software, de hecho, es más, voy a abrir el documento el documento del resumen introductorio de la semana anterior. Eh, como podrán recordar, yo mencioné en este resumen que la característica principal de estos procesadores o el paradigma que siguen estos procesadores de texto usuales es el paradigma what you see is what you get, que pues vamos, tal cual nosotros vamos formateando el texto en la hoja de Word, por ejemplo, tal cual así aparece impreso el documento. Mientras tanto, este software leaks, en vez de utilizar ese paradigma, what you see is what you get, utiliza el paradigma what you see is what you mean. Que bueno, traducido, interpretado en el español, que se entiende como lo que ves es lo que quieres decir. Quiere decir que este software, pues, en realidad no es a lo mejor tan flexible en esa parte del formateo del texto. Es decir, a lo mejor no es tan flexible para centrar o desplazar o vamos a decirlo así, centrar el texto, desplazarlo a la derecha o a la izquierda, cambiar el tamaño de letra. No es tan amigable o no es tan flexible en ese sentido porque el paradigma, what you see is what you mean, se centra en la escritura del texto y el formateo. Normalmente se le queda, esa tarea de formatear al documento se queda específicamente para el software, lo hace internamente. Uno más bien va eligiendo lo que se conoce en leaks como entornos, um, dependiendo del tipo de documento que queramos crear, ¿ok? Entonces, bueno, me regreso al documento que tenía abierto en un inicio, este documento nuevo. Eh, Puede haber dos opciones dependiendo de cómo se haya descargado la configuración, dependiendo de la versión que hayan instalado. Puede aparecer este panel aquí a la izquierda o puede no aparecer. Si no aparece, bueno, lo voy a cerrar. Yo, en realidad, sobre este panel voy a hablar más adelante. Muy probablemente ustedes tengan, o bueno, al menos uno o al menos una de ustedes tenga esta ventana, así tal cual aparece aquí en la pantalla. Entonces, bueno, las botoneras que son como por default, pues son estas, el menú de inicio, ¿no? El menú que, bueno, todas las aplicaciones tienen. Y tienen unas cuantas barras de herramientas. La primera barra de herramientas, aquí nos permite, esta primera barra de herramientas, que nos permite tanto crear nuevos documentos, guardar documentos, abrir alguno ya previamente guardado, la revisión de ortografía, ¿no? Estas herramientas pues son, es lo que se le conoce como la barra de herramientas estándar, ¿no? Precisamente porque pues en muchos otros paquetes también aparecen herramientas similares, ¿no? Herramientas de edición como cortar, copiar, pegar, deshacer, rehacer, la escritura de un texto, el borrado de algún texto, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta barra de herramientas que aparece aquí abajo es ya propia de Leaks. Aquí aparecen algunas herramientas, sí, para formatear texto, por ejemplo, para introducir alguna enumeración, alguna lista con viñetas, para, por ejemplo, aumentar o disminuir la sangría. En realidad, nosotros nos preocupamos poco sobre el formateo del texto. Miren, normalmente lo primero que hace uno al abrir un documento de Leaks es configurar el documento. Con base en la elección de tipo de documento que hayamos hecho, están disponibles o podremos importar algunos módulos, podemos crear algunos entornos
Y dependiendo de los módulos y de los entornos que hayamos seleccionado y que hayamos importado al documento, pues nosotros podremos ir decidiendo qué configuraciones añadirle a nuestro texto. Entonces, insisto, lo primero que haríamos cuando creamos un documento nuevo sería ir a la barra de herramientas, a la barra de menú, y le damos aquí en el menú documento, seleccionamos la última opción, que es la opción de configuración. Una vez que seleccionan esa opción, aparece este cuadro en el que, bueno, podemos ir configurando todo el documento, algunos aspectos ya un poquito más finos. Por ejemplo, la primera opción que aparece en esta lista es la opción clase de documento. Como ya les mencionaba, este software Leaks nos permite crear artículos, nos permite crear libros, nos permite crear cartas. Hay distintos tipos de documento. Cada uno pues trae precargado algunas configuraciones. Dependiendo de la configuración que hayamos elegido, vamos, en el tutorial de la semana pasada, yo les sugerí seguir con la instalación estándar. Fue lo mismo que yo hice, como pudieron darse cuenta. Entonces, dependiendo de la configuración, si es la estándar, hay algunos tipos de documento que no están disponibles, sino que tenemos que instalar algún paquete ya un poco más específico, ¿no? Los tipos de documento que están por default instalados en la configuración mínima es el tipo de documento artículo, que es digamos, el que aparece por default. Pero bueno, hay muchos otros. Aquí ustedes pueden ver en un gris un poco más opaco eh, todos los tipos de documento que pudieran ustedes instalar. Algunos de ellos no están disponibles por la instalación mínima que hice. Pero bueno, vamos, con los tipos de documento que vienen precargados es más que suficiente, ¿eh? Al menos en mi práctica docente, personalmente lo digo, los tipos de documento que aparecen aquí como por default son más que suficientes. El artículo por default, más bien, perdón, el tipo de documento por default es el tipo artículo, pero podrán ustedes bajar para ver qué tantos tipos de artículo existen. Por ejemplo, artículos que tengan previamente el formato de la American Astronomical Society, por ejemplo, artículos que traigan un formato de la IEEE, por ejemplo, vamos, todos estos tipos de artículo ya muy específicos, ustedes los pueden conseguir en la página de Leaks, los paquetes específicos y descargarlos, instalarlos y pues jalarlos aquí a Leaks. También, por ejemplo, tenemos el tipo de documento carta, que es la carta es la clase estándar, pero pues también pueden ver hay distintos tipos de carta, por ejemplo, carta francesa, y bueno, otros tantos documentos. Hay informes, hay guiones. Miren, por ejemplo, si alguno de ustedes estuviera interesado en escribir un guión con el formato de guión de Hollywood, por ejemplo, aquí tenemos. Leaks incorpora un tipo de documento guión con el formato específico de Hollywood o el formato específico de Broadway, por ejemplo. Es bastante flexible. Y digo, pues obviamente, o bueno, a menos que tengamos planeado escribir algún guión, realmente ese tipo de documento no lo necesitamos. Entonces, es bastante modular, eso es una característica linda de Leaks. No nos instala cosas que quizá no ocupemos. Ya si nosotros queremos realmente instalar el tipo de documento guión para Broadway, bueno, pues podemos hacerlo, ¿no? Otro tipo de documento importante, que de hecho es el que más frecuente utilizamos, bueno, utilizo yo en mi práctica, es el tipo libro, la clase estándar, pero igualmente pueden ver, aquí hay muchísimos otros tipos de libro. Y bueno,
Hay muchas más posibilidades. Por ejemplo, no es tan amigable para crear pósters. O sea, hay un tipo de documento póster, pero pues bueno, si uno quisiera diseñar un póster, probablemente utilice otro tipo de software, a lo mejor con el enfoque what you see is what you get, ¿no? Más enfocado al diseño. O sea, vamos, hay ciertos tipos de documento que nos conviene crear con leaks y hay muchos otros que no nos conviene, no nos es útil este software. Bien, para este documento que vamos a ir creando aquí en este video, voy a seleccionar el tipo de dato libro, ¿no? Que es la clase estándar. Y bueno, continuando con estas opciones de configuración del documento en la lista, por ejemplo, tenemos esta opción de módulos. Ya les había mencionado yo que nosotros tanto podemos seleccionar el tipo de documento como qué módulos nos conviene importar al documento y qué tipo de entornos. Bueno, si bien Leaks pues se encarga de la configuración en general del documento, sí hay ciertos aspectos que nosotros podemos configurar. Por ejemplo, entre otras cosas, nosotros podemos elegir los encabezados, los pies de página. A lo mejor no como tal el formato del encabezado y del pie de página, pero sí elegir, incluir, habilitar los encabezados y los pies de página en el documento. Para eso, nosotros tenemos que configurar el documento. Aquí el módulo, perdón, en la opción módulos, vean, la instalación default nos tiene disponibles algunos módulos que cada uno de ellos pues importa al documento ciertas características que nosotros podemos configurar. Por ejemplo, entre los módulos que están disponibles está este que me parece muy interesante, el módulo de Braille, por ejemplo, que nos permite definir un entorno. Más adelante haremos énfasis en qué es un entorno, detallaremos a qué nos referimos con eso. Pero bueno, mientras tanto, cuando nosotros importamos al documento el módulo de Braille, nosotros a partir de entonces tenemos ya disponible la creación de un entorno que nos permite escribir texto con tipografía Braille. Obviamente, pues eso es útil en ciertos contextos. Por ejemplo, otro módulo que podemos importar es el módulo de columnas, porque bueno, por default, sobre todo ahora que elegimos la opción de libro, el tipo de documento libro, pues bueno, obviamente el libro se escribe a lo ancho de la hoja, según los márgenes que tengamos. Pero bueno, en algunos contextos, en algunos libros o en algunos artículos principalmente, se pide que la escritura sea a 2 columnas o a 3 columnas. Entonces, para poder configurar que el documento se escriba en 2 o 3 columnas, tenemos que importar este módulo, que bueno, justo así se llama, módulo columnas. Este módulo, como aquí lo dice en la descripción, añade un recuadro personalizado cuyo contenido se organiza en columnas, que por default son 2 columnas. Pero bueno, tenemos esta versatilidad. Si no necesitamos crear un entorno de 2 o más columnas, pues bueno, no es necesario importar este módulo, ¿no? Es bastante útil. Uno de los que más frecuente utilizamos y que yo recomiendo que desde el principio sea uno de los módulos que importamos al documento es el de encabezado y pie personalizado. Porque justo este módulo es el que nos habilita la posibilidad de configurar en el documento los encabezados, escribir el texto personalizado, ¿no? Entonces, cuando queremos importar un módulo, podemos hacer doble clic sobre él o seleccionarlo y oprimir la opción de añadir. Bueno, aquí nos manda una notificación que obviamente hay que dar clic en el botón de aplicar o bien en aceptar para, pues, para que surta efecto la importación, ¿no? Ustedes pueden darle una mirada a todos los demás módulos. Nosotros, conforme vayamos avanzando en la exploración de este software, pues iremos importando algunos otros más módulos. Por ahora, yo voy a importar únicamente el módulo de encabezado y pie personalizados.
Pero bueno, insisto en que hay muchísimos otros más módulos que permiten ciertas otras configuraciones. La ventaja es que, bueno, cada módulo tiene aquí una breve descripción de qué es lo que hace, qué es lo que permite hacer. Yo les recomiendo que le den una miradita para ver qué tantas opciones tenemos, ¿no? Antes de pasar a la siguiente opción de esta lista, quiero hablar brevemente sobre este otro módulo, que de hecho son varios módulos que nos permiten, digamos, etiquetar o crear entornos, para ser más preciso, crear entornos de tipo teorema, definición, demostración, corolario, lema. Es decir, cuando nosotros estamos, por ejemplo, desarrollando notas de clase, es algo que yo frecuentemente hago cuando estoy desarrollando unas notas para una clase o para un tema en especial. Importo este módulo de teoremas y vamos a suponer que en el documento que estoy creando tengo dos teoremas, cada uno con su propia demostración, un corolario y un lema, ¿no? Entonces, una ventaja que tiene Leaks es que nos permite crear referencias cruzadas, etiquetas de forma muy eficiente. Yo lo he encontrado mucho más eficiente que lo que permite hacer Word, por ejemplo. Y bueno, nosotros, por ejemplo, si seleccionamos un texto que corresponde, vamos a decir, al teorema 1, nosotros podemos seleccionar ese texto y señalarle a Leaks que ese texto está en un entorno de teorema. Podemos etiquetar ese texto e identificarlo, por ejemplo, como teorema 1. Podemos seguir escribiendo texto normal y posteriormente escribir otro teorema, vamos a decir el teorema 2. Entonces, igual, el texto que corresponde al teorema 2 lo seleccionamos, indicamos que está en un entorno de teorema, podemos etiquetarlo y entonces posteriormente en las notas, si yo quiero hacer referencia al teorema 1 o al teorema 2, puedo crear ¿cómo se llama? Puedo crear una referencia cruzada que incluso en el PDF, por ejemplo, se cree como un hipervínculo que me lleve al entorno teorema 1 o al entorno teorema 2. Así, lo mismo, si tengo un corolario, si tengo una demostración, puedo indicar este texto es parte de una demostración, es parte de un corolario, y con base en ese entorno que se selecciona, pues es el formato que el Leaks automáticamente le da, quitándonos de encima, pues, esa preocupación de, a ver, los teoremas les voy a dar este formato y a los corolarios les voy a dar este formato. Si nosotros nos podemos quitar de encima esa responsabilidad de dar un formato específico a cada tipo de afirmación, por ejemplo, si es teorema, si es corolario, pues nos quitamos de encima esa responsabilidad y nos concentramos pues, en la escritura propia del texto, ¿no? Más adelante, de hecho, en una de las actividades siguientes, vamos a hablar sobre este sobre este módulo de teoremas. Vamos a ver qué tipos de teoremas y qué tipos de módulos, pues, que nos permiten hacer esto tenemos aquí disponibles y pondremos algún ejemplo, algunas actividades, ¿no? Bien, entonces, bueno, continúo, voy a mencionar algunas otras, algunos otros módulos y algunas otras herramientas que tenemos, opciones que podemos configurar en este documento. Por ejemplo, podemos seleccionar aquí la familia de tipografía que implementa Leaks, porque bueno, otra de las virtudes que tiene este enfoque, este paradigma, what you see is what you mean, es que en realidad nosotros no tenemos que andarnos preocupando por qué tipo de letra elegir. Ya hay una que se utiliza por default, que de hecho, desde mi perspectiva, es una tipografía muy bonita. Pero bueno, claro, siempre podemos elegir si utilizar la familia de tipografías por default. Yo recomiendo dejarla, es bastante linda. O alguna otra familia de tipografías. Igual si hay disponibles nuevas en Internet, también las podemos descargar y configurar aquí.
Podemos utilizar, perdón, podemos cambiar el diseño del texto, el diseño de la página. Por ejemplo, el diseño del texto, podemos modificar algunos aspectos como el interlineado, sencillo, doble, la sangría, etcétera, etcétera. El diseño de página, lo mismo. Nosotros podemos elegir distintos formatos de papel. Por ejemplo, por default, el tipo de papel es el tipo carta. Pero bueno, claro, nosotros podemos elegir entre distintos tamaños de papel. Por ejemplo, el tamaño carta, tamaño oficio, el tamaño A4, A5, que son un poquito más grandes que el tamaño carta, etcétera, etcétera, ¿no? Yo por default, bueno, tengo aquí la opción de predeterminado. Normalmente, pues yo trabajo con el tipo de documento carta. Entonces aquí podemos seleccionar ese tipo de documento. Y pues bueno, obviamente esto tiene una importancia cuando generamos la salida de este documento. Cuando creamos, por ejemplo, un PDF, pues también configura el PDF con este tamaño de carta, ¿no? Con ese tamaño de hoja, que es tamaño carta en el que acabo de elegir. Fíjense, aquí nosotros, por ejemplo, podemos decidir si la hoja sale en forma retrato, que es vertical, o apaisado, que así se le llama a la orientación horizontal. Por default aparece en retrato, así la voy a dejar yo. Y aquí en estilo de página, fíjense qué interesante, porque en estilo de página tenemos algunas opciones: predeterminado, simple, encabezado. Para poder hacer uso del módulo que importamos de encabezado y pie de página personalizados, tenemos que seleccionar la opción de estilo de página elaborado. Esto de hecho nos lo advierte desde que importamos el módulo aquí en encabezado. Digamos, en la descripción de este módulo nos dice que añade un entorno que permite definir encabezados y pies de páginas. Pero ojo, hay una nota aquí. Para poder hacer uso de este módulo necesitamos en la parte de estilo de página, que es justo donde estábamos ahorita, tenemos que seleccionar el layout fancy. Bueno, en inglés fancy, en español nos lo tradujeron como elaborado. Entonces, no se les olvide, para poder utilizar el módulo de encabezado y pie de página, necesitamos habilitar aquí el estilo de página elaborado, por favorcito. Igualmente podemos decidir si el documento se imprime a dos caras o va una tras otra. Esto pues principalmente para respetar los márgenes internos y externos en cada documento. Fíjense, de hecho, la siguiente opción es la que nos permite configurar los márgenes. Por default, cada tipo de documento tiene configurados sus propios márgenes. Los márgenes del tipo de del tipo de documento libro son diferentes a los márgenes del tipo de documento artículo, son diferentes al tipo de documento carta, etcétera. Nosotros podemos decidir quedarnos con los márgenes que vienen ya configurados por default en el tipo de documento que hayamos seleccionado, o también podemos configurarlos. Yo aquí, para este video, les voy a mostrar. En realidad es bastante sencillo. Tenemos que quitar la casilla de verificación que tenemos aquí. Y bueno, ¿qué es cada margen? Probablemente esto lo sepan. El margen superior es la distancia que hay desde el borde de la hoja hasta donde empieza el texto. Vamos a dejarlo en 2.5, por ejemplo, ¿no? En centímetros. Aquí también pues hay distintas unidades, centímetros, decímetros, pulgadas, milímetros, etcétera, ¿no? El tipo de documento, perdón, el margen inferior es la distancia que hay del borde inferior de la hoja a donde termina el texto. Vamos a dejarlo en 3. Ahora, el margen interior, pues es el que está pegado a, digamos, la costura del libro, ¿no? Entonces, es importante si nosotros estamos escribiendo, por ejemplo, un libro, si estamos escribiendo unas notas, unos apuntes que
queremos imprimirlos y engargolarlos o empastarlos, tendremos nosotros aquí en la parte de diseño de página que decidir si configuramos que el documento sea a dos caras, porque insisto que con base en esto, si verificamos o no verificamos esta casilla, aplica el margen interno o no aplica, ¿no? En algunas hojas, el margen interno pues corresponde al margen de la izquierda y en otros en el de la derecha, si decidimos imprimir a dos caras. Entonces, bueno, como yo no seleccioné, sí, ¿verdad? No seleccioné, ajá. Como no seleccioné esa opción, voy a dejar que el margen interno sea 2 y que el exterior sea 2 también, ¿no? Parejo para ambos lados. El separador, digamos, la separación del encabezado, vamos a dejarla en 0.5 y ojo, la separación del encabezado es la distancia que hay del borde de la página a donde empieza el encabezado. Y el alto del encabezado, pues es lo que define la distancia que hay de donde empieza el encabezado a donde empieza el texto. Ojo. Entonces ahí el alto del encabezado lo voy a dejar por default, que solito lo calcule. Y el salto de pie lo voy a dejar en 1.5, que sería la distancia entre el borde de la hoja, el borde inferior de la hoja, a donde está el encabezado. Perdón, el salto de pie de página. Bien, una última opción que les quiero mostrar, que es la configuración básica de un documento, es el idioma. Por default aparece el idioma inglés, pero nosotros, si recuerdan en la instalación del software, teníamos la opción de elegir diccionarios, distintos diccionarios, dependiendo pues vamos, estos diccionarios obviamente pues tienen un impacto en la revisión de ortografía. Creo que lo comentábamos en aquella ocasión. Entonces, pues con base en los diccionarios que instalamos, tenemos aquí distintos idiomas disponibles. Yo obviamente elijo siempre la opción de Español México, pero bueno, ustedes pueden también elegir la configuración que ustedes deseen. ¿Qué más pueden configurar en esta parte? Pues bueno, también pueden configurar el estilo de comillas, si son comillas francesas, si son comillas al estilo inglés, etcétera, etcétera. Vamos, queda a consideración de ustedes. Aquí pueden ver los ejemplos de cómo se ven las comillas que elegimos. Por default, está esta opción que utiliza comillas francesas y comillas inglesas, pero bueno, hay otros tantos formatos de comillas, ¿no? Yo voy a dejar esta opción y bueno, ustedes pueden configurar muchísimas otras cosas. Vamos a ir viendo algunas de ellas conforme vayamos avanzando en los temas. Por ejemplo, los colores que pueden utilizar en algunos elementos como marcos, como tablas, etcétera. Pueden configurar bueno, pueden configurar los aspectos generales del índice general y de los índices que hay de tablas, índices de figuras, etcétera, etcétera. Cuando nosotros terminamos de elegir la configuración general del documento, aquí me regreso a la última configuración que hicimos, que fue la de idioma, ya sea que le den, pulsen el botón de aplicar o pulsen el botón de aceptar. Si oprimen aceptar, se aplican los cambios y se cierra este cuadrito. Si oprimen aplicar, pues se aplican los cambios y aún permanece este cuadrito para que ustedes puedan seguir explorando la configuración del documento. Y bueno, la opción que yo elijo siempre la primera vez que creo un documento, una vez que tengo instalado Leaks, es guardar como predeterminados, porque así cada vez que, digo, a partir de ahora, cada vez que abramos leaks, creemos un documento nuevo, esta configuración que acabamos de hacer, los márgenes, los encabezados, todo esto ya se carga por default. Entonces, yo les sugiero, hagan clic en el botón guardar como predeterminados y vámonos al botón de aceptar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para terminar esta parte, ¿a qué me refiero cuando digo un entorno? Vean,
Por ejemplo, vamos a suponer que lo primero que quiero escribir en este documento es un encabezado. Supongamos, primer documento en Leaks. Quiero que este sea el encabezado. Vamos a suponer que este encabezado lo quiero hacia la izquierda. Después quiero configurar el pie de página. Vamos a suponer que el pie de página va a decir mi nombre, MDM, Ramón Torres Alonso. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que este texto aparezca justo como lo quiero? Bueno, este texto, primer documento en Leaks, aquí en esta lista desplegable, tengo todos los entornos disponibles en el tipo de documento que tenemos configurado hasta ahora. Miren, ¿qué tipo de entornos puedo seleccionar? Por ejemplo, pues por default es el entorno normal, el texto llano, tal cual. Pero también puedo configurar que el texto seleccionado sea código Leaks, por ejemplo, y entonces se le aplica una tipografía específica. O puedo seleccionarlo y decir que ese texto corresponde a una cita. Entonces se le da una sangría, una tipografía específica. Si quiero, por ejemplo, vamos a suponer que ese texto sea el nombre de la parte del libro, parte primera, parte segunda, o bien que sea el capítulo 1, capítulo 2, sección. Estos son entornos. Cada entorno tiene un formato diferente. Yo, obviamente, estoy interesado en crear el entorno de encabezado izquierda, que es este último. Estos tres entornos, encabezado izquierda, centro y derecha, pie izquierda, centro y derecha, esos 6 entornos están aquí debido a que importamos el módulo de encabezado y pie. Si nosotros nos vamos a la configuración del documento, nos vamos a la parte de módulos y eliminamos el módulo de encabezado y pie, esos entornos en esta lista desaparecen. Entonces, vean cómo el funcionamiento modular de Leaks que nos permite importar o quitarnos de encima ciertas herramientas, pues nos permite también configurar el documento. Entonces, bueno, el texto que tengo seleccionado le voy a dar aquí en encabezado izquierda. Ahí está, encabezado izquierda. Pueden ver, ya aparece la leyenda, el indicativo aquí de que esta cosa va a aparecer como encabezado. Y selecciono este otro texto y le indico que aplique el entorno pie izquierda. Ahí lo tenemos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos empezar creando aquí un documento, vamos a suponer, ¿no? Damos parte 1. Primeros acercamientos a Leaks. Podemos escribir un capítulo 1. El entorno de Leaks y su configuración. Podemos elegir, por ejemplo, el texto en plano. Este capítulo refiere las principales características de Leaks. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si selecciono este texto que indiqué aquí con parte 1 y lo formateo con el entorno de parte, aquí lo tienen, voy a quitar este texto, aparece este formato. Si este texto le indico a Leaks que le aplique el entorno capítulo, vean, lo numera como capítulo, que de hecho puedo elegir que el capítulo sea numerado o que solo aparezca el formato. Miren, aquí el entorno es capítulo y un asterisquito, pero también tengo la opción de capítulo. Sin el asterisco, me le añade la leyenda capítulo 1. En pocas palabras, el entorno que aparece sin asterisco numera, el entorno que aparece con asterisco no numera. Aquí de hecho pueden ver sin numerar y estos de acá sí van numerando. Entonces vean,
Nosotros podemos generar una vista previa de este documento para ir viendo cómo va quedando la configuración del formato. Puede ser que oprimamos este botón, este botón que permite generar la vista previa, o bien podemos simplemente oprimir la combinación de teclas Control R. Una última opción sería hacer clic en la barra de menú, en la opción documento y de inmediato en ver PDF. Hacemos clic. Por ahí, ok, por ahí tenemos un pequeño detalle. Un segundito, por favor. Mm, Listo, tenía un problema porque, bueno, estaba creando este documento en una ubicación con caracteres no permitidos y a la hora de crear el documento PDF me dio por ahí un errorcito. Entonces, lo que voy a hacer es cambiarlo de ubicación. Voy a guardarlo en la carpeta donde tengo los documentos de este curso. Vamos a ponerle como nombre documento 1. Y nuevamente voy a oprimir la combinación de teclas Control R. Aquí vamos a ver. Listo. Aparece aquí la salida ya del documento. Entonces, observen esto, ¿eh? En esta primera página que nosotros elegimos el entorno parte, esa parte, este texto, primeros acercamientos al X, el entorno parte tiene como formato aparecer con este texto, con esta tipografía, con este tamaño de letra y en una página aparte. El entorno capítulo en el documento aparece con esta configuración, con esta tipografía y con esa, ¿cómo se llama? Con este tipo de letra, con esta distribución del texto. Obviamente, si nosotros continuamos escribiendo texto en esta parte, vamos a ver, ¿no? Porque digo, aquí solamente tenemos esta página, pero por ejemplo, si añadimos una nueva página, esto lo puedo hacer con la combinación de teclas, insertar, aquí está, formato, y nos vamos a página nueva. Entonces, por ejemplo, este texto que voy a escribir a continuación ya está en una página nueva. Nosotros estaríamos quizá acostumbrados a que en Word vemos literalmente cómo se inserta una nueva página. Aquí solamente aparece esta señal de que hay una página nueva, entonces el texto escrito aquí aparece en una nueva página. Si oprimimos nuevamente Control R, se actualiza la vista previa en PDF. Por aquí la vamos a ver. Ahí está, nuevamente. Página 1, la parte. Página 2, el encabezado del capítulo y el primer texto que escribí. Y en la página 3 aparece este texto escrito, el texto escrito aquí aparece en una nueva página. Pueden ver cómo surte efecto la configuración del encabezado y pie personalizados. Y también se nota la configuración que hicimos de los márgenes. Entonces, esta es la forma general de que configuramos el software en Lix. Tenemos ya nuestro primer documento generado y esta sería la configuración principal. Ahora, en las siguientes actividades, en la actividad de esta semana, se les estaría proporcionando por ahí este documento que acabamos de crear y además voy a subir un documento que les sugiero que utilicemos como plantilla. Ya he configurado ahí los aspectos principales de este documento, los encabezados, el pie de página y el formato general. Ese documento que se llama plantilla es el que van a ustedes a estar utilizando para entregarme sus trabajos. Las instrucciones de esta actividad y los detalles sobre esto, bueno, aparecerán ahí en el sitio del curso. Mientras tanto, bueno,
En este video intentamos dar los aspectos generales de la configuración del software Leaks, los principales módulos que vamos a estar utilizando y también, bueno, hemos visto por lo menos cómo utilizar estos entornos y también cómo generar la salida del documento en PDF. Si por último queremos generar el documento, ya no en vista previa únicamente, sino exportar el texto que escribimos en formato PDF, bastará con que vayamos al menú Archivo y en la opción de Exportar tenemos aquí una gran variedad de formatos en los que podemos exportar el documento. Desde el PDF, obviamente, que es de hecho la primera opción, pero pues también tenemos otros formatos como el formato PostScript, como el texto simple, que es tal cual, se genera un archivo TXT, y otros formatos que están escritos específicamente en LaTeX, que quizá podemos abrir con otros editores de texto LaTeX, como Overleaf, como TextWorks, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo aquí voy a dar la opción de exportar PDF. Por aquí aparecen pues el estatus, la actualización del estatus de la generación del documento. Y al final nos aparece por ahí un mensajito de que la exportación fue exitosa. Si el documento está en proceso de creación, no podemos cerrar esta ventana, creo que eso es obvio. Una vez que hayamos generado el PDF, bueno, queda aquí, en la misma ubicación donde tenemos guardado el documento que acabamos de crear. Aquí tienen ustedes el PDF salido justo como lo vimos en la vista previa. Bien, pues con esto último que hicimos, con esta exportación del documento PDF, creo que ya tenemos por lo menos un overview de cómo configurar el documento, escribir, darle formato y generar una salida en formato PDF. Con esto vamos a dejar este video hasta aquí. En la siguiente entrega veremos ya más en forma, una vez elegida la configuración del documento, cómo ir articulando los distintos entornos. Tarde o temprano, en un par de videos más, veremos cómo trabajar con el editor de ecuaciones, que es otra de las grandes fortalezas de este software. Y continuaremos con la exploración del Leaks y del LaTeX. Pues agradezco mucho su atención. Nos estaremos viendo muy pronto en una próxima entrega. Hasta luego.